este mensaje, acompáñame a Mateo capítulo 21. A los que nos acompañan también en Facebook, ahí en la transmisión o en YouTube, sean bienvenidos, que este mensaje sea de edificación para ustedes también. Si ya lo tenemos, Mateo 21, versículo 8 y 9. Si ya lo tienes, dime amén. Listísimos, vamos a leerlo juntos. Dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. El 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Vamos a orar, acompáñame. Amado Dios, bendito sea tu precioso nombre en esta mañana. Alabado sea, Señor. Hoy te damos gracias por darnos la dicha, Señor, el gozo, el privilegio de estar en este lugar y alabarte y adorarte libremente, Señor. Pero gracias por la obra que has hecho en nosotros, porque nos escogiste, nos perdonaste, nos amaste, nos redimiste, Señor. Y hoy, así como sucedía en esta porción de la Escritura, clamamos: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito sea tu precioso nombre, Señor. Que en esta mañana nuestro corazón sea tierra fértil, que en esta mañana nuestros oídos estén abiertos a lo que tú tienes preparado para nosotros como pueblo, como iglesia. En lo personal te pido, guíes mi boca, hables a través de mí, Señor. Dame gracia delante con mis hermanos, pero sé tú, Espíritu Santo, el que mueva corazones, el que transforme vidas, el que transforme pensamientos, Señor. Y que cada día podamos decirte: henos aquí, Señor, te entregamos todo de nosotros. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios nuevamente. Bien, bien fuerte ese aplauso. Y puedes tomar tu lugar. Gracias, Itlali. Dios te bendiga. Amada iglesia, ¿cuántos vienen a la clase de discipulado aquí? A ver si puedes levantar tu mano a las clases de los miércoles que estamos viendo hermenéutica, homilética. Híjole, bien poquitos. Pues yo los invito a todos los demás que podamos hacer un tiempo. Digo, el salón se llena, pero creo que podemos llenar también este salón, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y yo te lo pregunto porque hoy vamos a aplicar un poquito de lo que hemos logrado aprender. Esta porción de la Escritura que hemos leído, ¿en qué evangelio está? En el evangelio de Mateo, ¿verdad? Él es el autor de este libro y va dirigido principalmente, Mateo hizo su escritura, a los judíos. El propósito principal de este libro era demostrar que Jesús era el Mesías. Y es hermoso porque muchos de los pasajes que vemos en los evangelios tienen, ¿verdad?, el toque especial de cada uno de los autores. Y es una de las cosas que da veracidad a la palabra de Dios, cómo en tiempos diferentes, cómo desde perspectivas diferentes, Dios nos muestra sus milagros y su obra en esta tierra. Y así como Marcos lo dirigía a los cristianos en Roma, Juan a los nuevos creyentes, aquellos que estaban conociendo apenas de la palabra de Dios, Lucas lo hacía a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo judío, pero estaban interesados en las escrituras. Mateo lo hace aquí en todo su evangelio con un propósito en específico. Así que cada vez que tú vayas al evangelio de Mateo, vas a encontrar a veces frases, profecías que se daban en el pueblo hebreo. Había hebraísmos también. ¿Por qué? Porque Mateo principalmente quería apuntalar que Jesús era, ¿qué cosa? El Mesías. Y bueno, para entender un poquito del contexto político, social que el pueblo de Israel estaba atravesando, recuerdan que en medio de estos tiempos estaban sometidos bajo ¿qué imperio? El imperio romano, ¿verdad? Así que cuando un pueblo está sometido, cuando un pueblo está de cierta forma, pues no esclavizado, pero sí que tenga que seguir las costumbres, las tradiciones de aquel
que lidera o que tiene autoridad, pues suceden muchas cosas. Una de esas cosas eran que tenían que seguir la cultura romana. Tenían que hacer ciertos saludos al César, ¿verdad? Tenían que tributar al César, quisiesen o no quisiesen, no había opción. Había diversos partidos, incluso religiosos, y uno de estos partidos religiosos a mí me llama la atención, eran los fariseos. No sé ustedes, yo comprendí un poco mejor el papel de los fariseos en medio de estos tiempos y quedé sorprendido, mis hermanos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Lo recuerdan? Gente religiosa. Qué curioso. Porque los fariseos, así los ubicamos, ¿verdad? Principalmente los religiosos, los que abogaban porque se cumpliera la ley al pie de la letra, ¿verdad? Pero algo curioso aprendí y era que los fariseos, ¿saben qué eran? Eran personas bien estudiadas en la Torá, bien estudiadas en la palabra, pero eran laicos. Ellos se declaraban laicos. ¿Por qué? Ellos se basaban en las tradiciones de los padres, mas no en las escrituras. Fíjate esto que te voy a compartir. Los romanos, los mismos romanos, llegaron a identificar a los fariseos con el término sicarí. ¿Por qué? Por las dagas que traían ocultas. ¿Saben para qué traían esas dagas ocultas los fariseos? ¿Se imaginan? ¿Alguien de aquí de la audiencia que se imagine? ¿Por qué una persona religiosa traería un cuchillo? No, pues a lo mejor para defenderse, ¿verdad? Todo lo contrario. Era tal la maldad que estaba en estos hombres, la ceguera, mis amados hermanos, que aquel que encontraban infringiendo la ley, lo mataban. Los romanos catalogaban sicarí. ¿Les suena parecido ese término aquí en México? Viene la palabra sicario, un asesino a sueldo o aquel que guarda la daga por las dagas pequeñas que traían. Estas personas se guiaban no por un amor a Dios. Para ellos Dios ni siquiera importaba. ¿Importaba qué cosa? Cumplir la ley. Por el solo hecho de cumplirla. ¿Qué momento estaba pasando el pueblo romano? No solamente tenía en su contra a aquel que los había conquistado, el pueblo de Dios, perdón, sino aquellos mismos que se suponía debían defender la ley. Había una ceguera espiritual, ¿no les parece? Una población dedicada a perseguir, pero incluso llegar a matar por la conducta que se estaba suscitando en esos momentos. Espero que no haya sicarís por aquí, ¿verdad? Espirituales. Voltéate con el que está a tu lado y dile, gracias a Dios tú no eres uno de ellos. Porque ciertamente a lo mejor no trae la daga, ¿verdad? Aquí guardada, pero ahí tenemos al hermano que siempre está apuntando, ¿verdad? Que siempre está juzgando, pero aquí no hay de esos, gracias a Dios. En esta hermosa iglesia Zoe no hay de ellos. Y hay que cuidar no ser de ellos. Pero también, además del contexto político social que estaba pasando el pueblo de Israel, yo quisiera, para tener un mejor entendimiento de lo que acabamos de leer, para que haya un impacto o para que dimensionemos el impacto de estas palabras, dar un poquito de contexto histórico. Y tenemos que ir a los tiempos iniciales de este pueblo. Recordemos y hagamos un recuento rápido de la historia de Israel. Es un pueblo que vivía bajo cautividad. ¿De quién? ¿Sí recuerdan del imperio de quién? No, Egipto. Estamos regresando para antes de cuando Dios los escogió, vivían bajo esclavitud, bajo Egipto, ¿verdad? Pero el Señor habla, levanta un hombre, levanta a Moisés y les dice, va a ser liberado mi pueblo y tú los vas a liderar. Y entonces el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Después de las plagas, después de ver cosas asombrosas, poderosas, y andan errantes en el desierto. ¿Cuánto tiempo anduvieron errantes?
40 años antes de poder entrar a la promesa que Dios ya les había dado de la tierra prometida. Y Dios levantó nuevamente, ¿verdad?, valientes, Josué, Caleb, para tomar esa tierra prometida. Y entonces el pueblo de Israel entonces toma valor, Dios los dirige, toman esa tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, dice la palabra. Hay victorias, hay gozo, hay milagros, porque durante todo ese tiempo del desierto Dios nunca los dejó, Dios siempre se manifestó, amén. Y todo iba bien, pero como podemos ver aquí en su palabra, después de conquistar varios territorios, como que las cosas se relajaron ahí con el pueblo de Israel. Vinieron divisiones. Dice ahí en el libro de Jueces, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 6, que hubo tiempos donde cada quien hacía ¿qué cosa? Donde cada quien hacía lo que le daba la gana, mis hermanos. Dios decía una cosa, pero el pueblo de Israel en su corazón decía, está bien Dios, pero voy a hacer esto. Afortunadamente dice también este libro de Jueces, pero había personas que hacían lo recto y lo correcto delante de los ojos de Jehová. Pero había muchos, mis hermanos, que no hacían lo recto delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué empezó a pasar entonces con el pueblo de Israel tras la conquista de varios territorios, tras encontrarse con los filisteos, con los sabuceos, con los jebeseos? Empezó a haber una mezcla. Empezó a haber una pérdida incluso de identidad dentro del mismo pueblo de Dios. Y eso sabemos que trajo terribles consecuencias al pueblo de Israel. Vinieron divisiones, vinieron conquistas, pero ya no del pueblo de Dios, conquistas de los enemigos. Y vinieron cautividades con ellos, vinieron los asirios, vinieron los babilónicos, vinieron los persas, y el pueblo de Israel cada vez más se veía dividido. Hubo dispersión. ¿Qué se imaginan que sucedió durante este tiempo? ¿Creen que las palabras de Dios eran aquellas que predominaban en medio de esos tiempos? Que los padres seguían hablando a los hijos, mira hijo, esto es lo que sucedió. Así pasó, así nos libró Dios, así nos sustentó Dios. Había temor, amada iglesia. Había llanto, había incertidumbre. Eran tiempos complicados para el pueblo de Dios. Dios, pues tú nos prometiste, muchas cosas hicimos en tu nombre, tú nos dirigiste y todo iba bien. Pero fue en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos quizás de prueba, donde Dios también se encargó de levantar hombres y mujeres que respaldaran su nombre. En el tiempo de los profetas, ¿qué profetas recuerdan del Antiguo Testamento poderosos? Elías, por aquí, Elías, ¿verdad? Descender fuego del cielo, pararse frente a los profetas de Baal, ¿verdad? Jezabel quería darle cuello al buen Elías, y ciertamente era un hombre lleno de la presencia de Dios, pero aún Elías tuvo miedo. Los preciosos milagros que presenció Eliseo, la resucitación del pequeño, la multiplicación del aceite, y bueno, cada profeta, ¿verdad?, tuvo Dios preparado para el tiempo del pueblo hebreo. Isaías, Jeremías, Ageo. Pero es aquí, amada iglesia, cuando en medio de estos tiempos difíciles, cuando en medio de los tiempos de prueba que estaba pasando el pueblo de Israel, Dios de cierta manera sentó las bases para la restauración de esta nación. Amén, la promesa estaba dada desde un inicio, la promesa de victoria estaba dada desde un inicio. Pero aquí en medio de cautividades, en medio de opresión, en medio de aflicción, Dios habló a su pueblo y les dijo que habían de ser restaurados. Vamos a Isaías, capítulo 62, versículo 11. Espero que traigas tu Biblia.
sea física o sea en el celular, pero que empieces a remarcar estos pasajes. Isaías 62, versículo 11, y está atrás en pantalla. Yo creo que me voy a guiar con la pantalla para ser un poquito más rápidos. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene. No nos escucha. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Hija de Sión es una forma de referirse al pueblo de Israel. Esta profecía, para que tengamos un poquito de referencia en el tiempo, se dio alrededor de los 740, 750 antes de Cristo. Pero después viene Zacarías, capítulo 9, versículo 9, si me ayudas a buscarlo. Zacarías 9:9. Dice así, ¿podemos leerlo juntos? Adelante. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se imaginan? No sé cómo ustedes en su imaginación, en su cabeza, puedan tener ese momento donde el pueblo de Israel estaba pasando por tanta dificultad y escucharon estas palabras de los profetas. Primero de Isaías. ¿Qué habrá sentido, amada iglesia? Ayúdeme. ¿Qué habrá sentido usted como pueblo? ¿Qué hubiera sentido en ese momento? Esperanza. ¿Qué más? Gozo, gratitud, ¿verdad? Una alegría al ver que las cosas iban por fin a componerse. Isaías, en el 740, casi 200 años después, Zacarías. Pero, amada iglesia, el pueblo de Israel había visto cosas impresionantes. El pueblo de Israel vio cómo se abría el mar. El pueblo de Israel vio cómo caía maná del cielo, cómo había una columna de fuego en la noche, cómo había una nube en el día que los guiaba, cómo se paró el sol, cómo descendió fuego del cielo. El pueblo de Israel, de cierta forma, les sobraban milagros del Todopoderoso. Y yo creo que al escuchar estas palabras, el corazón de todos aquellos que tenían presente a Dios fue de una tremenda esperanza. Fue como una bocanada, ¿verdad? De gracias, Señor, de alivio. Yo sé que tú tienes los tiempos. Yo sé que habrá de venir un Salvador, un restaurador para este pueblo. La palabra de Dios siempre llega a tiempo, amada iglesia. Y la palabra de Dios, si Él lo dijo, así será y será hecho. Muy pocos amenes. Pero quiero recordarte una palabra de Dios que así como el pueblo de Israel, quizás nosotros como iglesia estamos pasando. Quizás nosotros como personas, como familias, estamos atravesando. Y ahí acompáñame a Lucas capítulo 21, del versículo 25 al 28. Lucas capítulo 21, del 25 a 28. Vamos a leerlo. Vale la pena que lo hagamos todos juntos, iglesia. Vale la pena que lo hagamos todos juntos. Acompáñame con tu voz. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes confundidas a causas del bramido del mar y de las olas. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán, dice el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice el 28, dilo fuerte el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo pensé que íbamos a saltar de júbilo aquí.
Pero esa palabra es para nosotros. A través de Lucas, el Señor nos está hablando de su segunda venida. Y esa promesa es para ti y para mí. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando los tiempos empiecen a cambiar, cuando la maldad se multiplique, cuando no encuentres explicación a lo que está sucediendo, todo esté cabeza abajo, dice el Señor, todos van a tener temor. Muchos van a tener temor, muchos van a desfallecer, pero aquí viene el Hijo de Dios. Tú levántate, erguidamente levanta la cabeza, porque entonces sabrás que nuestra redención está cerca. Gloria a Dios, porque con esa esperanza esperamos a nuestro Dios. Amén. Amado hermano, amada hermana, si has pasado, si has atravesado un momento complicado y Dios te ha hablado, prepárate, porque Él ha de traer la respuesta. Él ha de cumplir su palabra, así como lo hizo en este pasaje. Nuevamente vamos a 21 de Mateo y vamos a leer todo este pasaje del versículo 1 al versículo 9. Mateo capítulo 21 del versículo 1 al versículo 9. Puedes seguirme con tu vista. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmela. Y si alguien les dijere algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Dice el versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué profeta dijo esto? Zacarías citó la escritura. Dice el versículo 6: y los discípulos fueron, ¿y qué cosa? E hicieron como Jesús les mandó. Versículo 7: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. ¿Y quién se sentó encima? Jesús. Y vamos a leer el 8 y el 9 juntos nuevamente. El 8 dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, vamos juntos: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Puedes imaginarte este momento, iglesia? Es como si ahorita empezara a nublarse el cielo. Señor, espérate tantito, espera. Es como si ahorita empezara a tronar el cielo, a temblar la tierra, y volteamos y viene en una nube resplandeciendo nuestro Señor Jesucristo. Algo parecido, quizás físicamente no tan representativo por cómo lo había decidido el Señor hacer, ¿verdad? En una forma humilde, en una forma tranquila. Muchos nos preguntamos: Dios, ¿por qué no viniste? Y desde el principio, con tu espada poderosa, con tus ojos de fuego, consumiste a los malos y ya. Fue solamente victoria, fue solamente disfrute. Bueno, así le plació a Dios hacerlo. Y es que dile al que está a tu lado: no es como quieras, no es en tus formas, es como quiere nuestro Dios. Amén. Muchas de las cosas, yo tengo experiencias para arriba de cómo he esperado algo de Dios y no tiene nada que ver cómo yo pensaba que se iba a dar. El Señor es bueno, amén, y escucha nuestra oración, y en ocasiones, permítame decirlo así, llega a cumplir hasta de cierta forma un caprichito, ¿verdad? Claro, siempre y cuando sea para bendición de tu vida y edificación de ello.
Pero el Señor tiene sus formas, el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus maneras. Y en este pasaje de la Escritura vemos que Él decidió presentarse después de esa profecía, después de ese tiempo que estaba pasando el pueblo hebreo, el pueblo judío, después de estar en opresión con los romanos. Aquí se estaba presenciando uno de los momentos más esperados del pueblo de Israel. Esperaban a su rey, amada iglesia. Hosana en hebreo significa sálvanos. Sálvanos en el Antiguo Testamento tiene una connotación muy encaminada a este significado. Sálvanos. Cuando el pueblo clamaba y decía Hosana, era un clamor de salvación, era una plegaria de por favor, sálvanos. Pero en el Nuevo Testamento la palabra Hosana toma como que un nuevo contexto, un nuevo aire. Ya no hablaba de una plegaria triste, de una posición quizás de tristeza, de aflicción, sino de una posición de gozo, de júbilo, una expresión de adoración y de alabanza. Hosana, aquí viene el que nos va a salvar. Y es hermoso porque si juntamos ambas, plegaria y expresión de adoración, entonces hay un reconocimiento de aquel que lo estás pidiendo. Es el reconocimiento del Salvador. Así que en este momento había esa parte de esa convicción del pueblo de Israel de sí, aquí viene el prometido, pero el que habrá de salvarnos, y nuestro corazón está lleno de gozo y gratitud. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús entró a nuestra vida? ¿Cuántos recuerdan cómo Él tocó la puerta, amada iglesia? Esta expresión del Hijo de David también el pueblo de Israel la atesoraba. Dice segunda de Samuel 7:12, si lo pueden poner en pantalla, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12, es el pacto que hizo con David. Y dice así el Señor hablando a través del profeta Natán. Me encantaba a mí el profeta Natán porque le decía sus verdades a David. ¿A cuántos nos gustan que nos digan las verdades? A bien poquitos, no levante la mano, a bien poquitos. Pero Natán iba con David y hablaba de parte de Dios. Y en esta ocasión le decía el Señor: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. En el versículo siguiente dice que será un reino eterno. Un reino que no perecerá. Amada iglesia, Hosana al Hijo de David, las palabras con las cuales aclamaban aquí todos aquellos que se daban cuenta que estaba sucediendo la profecía, era la expresión de ser salvos, la expresión de que por fin llegó el Salvador, por fin llegó aquel que habría de poner orden. Esto se estaba suscitando en estos momentos. Y cada año, después de más de 2000 años de esto, o casi 2000 años, seguimos celebrando que Cristo Jesús se ha presentado como Rey. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El momento había llegado, amada iglesia. El tiempo de la promesa se estaba cumpliendo. Fíjense, vamos a echarle un poquito de cuentas. Cuando reinó David reinó alrededor de los años 1040, a lo mejor 1030 antes de Cristo. Y se le da esta promesa, se le da esta palabra. 300 años después, en los años 700, se da la promesa a Isaías. Y 200 años después a Zacarías. Entonces, más o menos 1000 años después, se estaba cumpliendo esta poderosa palabra del Señor. Y es aquí donde quisiera que empezáramos a reflexionar. La llegada de Jesús, la forma en que se presentaba, la intención que tenía. Es que el Padre es bien especial con sus momentos. El propósito eterno y poderoso de cumplir esta palabra para dejar en claro quién es el Rey. Yo no les comenté el título de mi mensaje, pero ahora te hago esta pregunta.
¿quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Porque cuando un rey se presenta, amada iglesia, claro, hay varias características que rodean al individuo, pero son tres que no podemos quitar. La palabra, di conmigo, dominio. No nos escucha. Dominio. Dominio es la primera característica que un rey debe tener. El dominio es la capacidad de ejercer autoridad total. No hay nadie más arriba que él. No hay nadie que pueda dirigir más que el rey. Acompáñame ahí a Daniel capítulo 7 versículo 14. Daniel capítulo 7 versículo 14. Dice así. Podemos leerlo juntos. Adelante. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el dominio de Cristo Jesús. Ese es el dominio que acompañaba a Cristo Jesús como rey. Sí, montado en un burrito. Sí, entrando humildemente. Pero el enemigo no se imaginaba el reinado de nuestro Dios. Otra característica que acompaña a un rey, que es imprescindible, es el gobierno. Vamos a Isaías, si tienen la Nueva Traducción Viviente, para que la comparen con su Reina Valera quizás. Nueva Traducción Viviente, Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así: pues nos ha nacido, déjame leértelo en Nueva Traducción Viviente, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno, ¿qué cosa? Descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El gobierno viene con Cristo Jesús. El gobierno se estaba estableciendo con esa entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén por medio de Cristo Jesús. En la Reina Valera viene como principado, es una similitud de gobierno. Y amada iglesia, ese gobierno es la forma en la que ese rey ejerce su autoridad. ¿Sabes a lo que me refiero? Al conjunto de leyes, al conjunto de formas, al conjunto de principios por las cuales el rey utiliza para entonces ejercer esa autoridad. Y esos principios y esas leyes están aquí, en la preciosa escritura de Dios. Y ahora podemos entender un poquito más, ¿verdad? Podemos entender un poco más con estos dos atributos de que no nos guiamos por lo que vemos, amada iglesia. Nos guiamos por fe, por lo que no se ve, por lo que ha traído el Rey a nuestras vidas. Y para que quede un poquito más claro, el tercer atributo que acompaña a un rey es el reino. Acompáñame a Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Déjame, te lo leo, dice así: Jehová estableció en los cielos, ¿qué cosa? Su trono, y su reino domina sobre todos. Ahora vamos a Juan 18:36. Juan 18:36. Al Señor le plació poner su trono ¿en dónde? En los cielos, pero su reino sobre... No hay un reino más arriba que el de nuestro Dios. Y dice Juan 18:36, vamos a leerlo juntos, dice así en pantalla: respondió Jesús, mi reino, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, amada iglesia, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Cuando un rey viene acompañado de estos atributos de dominio, gobierno y reino, él los presenta.
Él los exhibe y dice, esto es lo que yo traigo. Así que si tú has decidido reconocer a Jesús como tu Rey, déjame decirte que estás bajo su autoridad, estás bajo su reino, pero perteneces a su reino también. Y eso nos da una posición diferente, amada iglesia. Nos da una posición diferente de cómo conducirnos en la vida. Ahora entiendo entonces por qué esa ironía de que el 90% alcanza más que el 100% y yo con gusto, con gratitud doy mi diezmo. Porque cosas impresionantes suceden, sobrenaturales, porque es la forma en la que Dios gobierna a su. Los de afuera no se rigen así. Los de afuera no entienden, no entendemos. Yo antes no entendía cómo a través de estas leyes y de estos principios que a veces parecen locos, porque a veces parecen locos lo que nos pide Dios, pero Dios obra bendición, trae provisión, trae sustento, trae restauración. Oye, como aquel que me hiere, como aquel que me insulta, como aquel que me hizo daño, me pides que le ponga la otra mejilla y restaure. Quiero preguntarte una vez más, ¿tú reconoces a tu Rey? Y hay tres posturas que podemos ver en este pasaje, amada iglesia. Tres posturas que estaban sucediendo en Mateo 21, pero ya versículo 8, vamos a terminar del 8 al 11. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo 21 del 8 al 11. Adelante. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. El 9, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo fuerte, a ver, dilo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice el 10, cuando entró él en Jerusalén, dice, toda la ciudad, no solo los que iban con él, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Hagan de cuenta que el peje va entrando a Huetamo, Guerrero, algo. ¿Quién llegó? ¿Verdad? ¿Cómo se abarrota? Hagan de cuenta cuando vienen los jefes de Estado, ¿quién es? Y hay una sensación, hay una emoción. Pues, ¿a quién le traen tanta fiesta? Así estaba el pueblo entrando, y dice el versículo 11, fíjate lo que dice el versículo 11, dice, y la gente decía, ¿qué cosa? Dice el versículo 10, discúlpame, se me pasó este importante elemento, porque dice que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, pero había una pregunta, decía, ¿quién es? ¿Quién es? Y respondían algunos, la gente, no los discípulos. ¿Qué decía la gente? Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Mira, la primera postura es muy clara. El gozo no se puede esconder, amada iglesia. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El gozo, la gratitud, la alegría no se puede esconder. Y era claro que la postura número uno era de aquellos que reconocían quién era el que estaba entrando. Sabían, tenían la convicción de que Él era el Rey. Pero había otra postura que a lo personal yo considero la más peligrosa. Porque estaba el pueblo judío, estaba el pueblo de Israel, y en medio de ese pueblo había quien estaba presenciando la llegada del Rey, el cumplimiento de la profecía, tal y como lo describió el profeta Zacarías, después de tantos años. Y decía, el que está entrando no es mi Rey, pero es Jesús, el profeta. Sí, el que ha hecho milagros, el que es ungido por Dios, pero yo no veo aquí el cumplimiento de la profecía. Sí, le reconozco, quizás como siervo de Dios, pero no como el Rey. ¿Qué habrá estado pasando en el corazón
de esta porción del pueblo. Mucha duda, mucha inquietud. No los juzgo, amada iglesia. Al día de hoy, muchos judíos siguen esperando a su rey. Siguen esperando el cumplimiento de esta profecía. Gracias a Dios, Dios es bueno, misericordioso. Y Él les escogió por pueblo. Es el pueblo escogido por Dios. Y hay una tercera postura que está implícita aquí, que nos deja ver que ante la respuesta, que ante el movimiento, que ante la alegría, que ante el cumplimiento de la profecía, es Jesús, el Rey de Reyes, Hosana, el Hijo de David. Es Jesús el profeta. Pues está bien, sigo mi camino. Están aquellos que ni rey, que ni profeta, que simplemente no significaba nada. El corazón endurecido del que habla Hechos 7, versículo 51, amada iglesia. Ciertamente el pueblo de Israel pereció, ¿verdad? Por falta de ¿qué cosa? De conocimiento, de sabiduría, pero porque el corazón del pueblo de Israel estaba ¿qué cosa? Endurecido. Cuando la palabra habla de ser duros de cerviz, habla de un corazón endurecido. Habla de un corazón que ya no quiere recibir, que sus oídos están tapados, que sus ojos tienen un velo. Hay tres posturas, y de estas tres posturas, sin que me contestes, ¿verdad? Te pregunto, ¿en cuál estás tú? ¿En cuál estás tú? Y me estoy preparando a terminar. Para contestar esa pregunta, quiero darte tres características. Yo les comento al equipo de alabanza cuando empiece a pasar. Gracias, Itlali. Tres tipos de frutos, vamos a llamarle, de distinción de cada una de estas posturas. La primera, podemos ir a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, a ver en cuál estamos, mis hermanos. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 20 dice así, te lo leo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Seguimos hasta el 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, amén, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, dice el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Son representantes del reino, amada iglesia. Son representantes del reino. Aquellos que han recibido a Jesús como Rey son representantes del reino, se someten a su autoridad, practican sus principios, practican su escritura, practican lo que Dios nos ha enseñado. No nada más la conocemos. ¿Están conmigo? No nada más la conocemos, la vivimos, la predicamos, la enseñamos, pero la ministramos porque somos embajadores. Dice Romanos 8 del 1 al 9, búscalo ahí en tu Biblia, Romanos 8, que todo este capítulo de Romanos está poderoso. Romanos 8, si ya lo tienes, dime amén. Te invito a que lo leas. Romanos 8 del 1 al 9 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que, ¿qué cosa? Están en Cristo Jesús. Los que no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El siguiente, por favor, hasta el 9 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado
condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en qué cosas, amada iglesia, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu ¿es qué cosa? Vida y paz, dice el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero dice el 9, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo te estoy dando las características, tú vas a contestarte en dónde estás. Por último, Lucas 17, del 20 al 21, te lo leo rápido. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amada iglesia, el que ha reconocido a su rey, el reino lo representa dignamente. No necesita mucha explicación, no necesito que me digas un versículo, no necesito que me des una prédica, tú representas al reino. Son así los que caminan habiendo aceptado al rey. ¿Están conmigo todavía? ¿Podemos subirle un poquito? No, unos cuantos nada más dicen, ya está ahí, ya con eso. Yo te comentaba que la posición número 2 era muy peligrosa, porque yo le identifico ni que sí ni que so. Sí es Jesús, pero no es el rey, es nomás el profeta. Sí es el que hace milagros, pero no significa mucho para mí. Las características, los frutos que muestran de aquel que están en esta postura, yo las llamo los tibios. Los tibios. Dice Apocalipsis 3 del versículo 15 al 16, si lo pueden poner en pantalla. Y después nos saltamos al versículo 20, pero dice el 15, dice, yo conozco tus obras, yo sé que oras, yo sé que a veces diezmas, a veces no diezmas, a veces ofrendas, a veces no ofrendas, a veces perdonas, a veces no perdonas, a veces amas. Pero ojalá fueses frío o caliente, dice el versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es como decir el Señor, decídete, estoy tocando y esta es la promesa para ti. Amada iglesia, el tibio no vive en constante práctica de los principios de Dios. A veces le gusta someterse a la autoridad de Dios, pero cuando Dios le marca algo, cuando Dios le instruye algo, cuando Dios le dirige en algo y no le parece, Señor, aquí como que te pasaste un poquito de rudo, de religioso. No, esto no, Señor, aquí sí dame tantito espacio, ¿no? Dame esquina. En esto permíteme no obedecerte. A veces representamos el reino y a veces no. Amada iglesia, las piedras también fueron para mí, no crean que nomás para ustedes. Gracias a Dios, Dios nos ha sacado, ¿verdad? Dios nos ha rescatado de una posición y de una condición y de una práctica de tantas cosas que no le agradaban a Él. Pero me ha tocado ir con gente, les platico. Es más, me ha tocado a mí, no voy a meter otra gente, que vamos escuchando alabanzas y se atraviesa alguien en el tráfico. Ay, ya se me atravesó este carrito, déjame cambio de lugar.
Ojalá reaccionáramos, ¿verdad? Así. A lo que voy es, a ver, qué incongruencia, ¿no les parece? Vas bien, vas hasta cantando. Y queda claro que en muchas ocasiones no somos representantes del reino. Sí, para ser contemporáneos, dice, hay una imagen que vi ahí en los memes son bien edificantes, hermanos, a veces. Dice que Dios, Jesús, pidió discípulos, pero hay unos que nomás le dieron el clic de seguir y le dan like los domingos. Habemos unos así. Pues le doy seguir a este, a ver qué de bueno comparte, ¿no? Y ahí estamos estaqueándole, estamos viendo a ver qué dice. Le voy a dar el like el domingo, asistencia en la iglesia. No, mi amados, tenemos que ser fríos o calientes, como el Señor quiere de nosotros, decididos, determinados. Hemos decidido recibir al Rey, aceptarle, entonces caminemos en ello. Y lo siguiente de aquellos que acompañan a aquellos que le dieron la vuelta, que le dieron la espalda, es evidente. Te paso un par de pasajes ahí en Hechos 7:51. Duros de cerviz, dice la palabra, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también nosotros. Todo le es locura, amada iglesia, aquel que no ha aceptado a Jesús como Rey. Le parece loco, ni se diga representar el reino, está totalmente cerrado a ello. Pero pienso porque que de alguna forma yo me identifico con esto, porque el corazón estaba endurecido y necesitábamos de un chispazo, necesitábamos de la revelación del Señor para que todo cambiara. Por eso mencionaba que con el tibio es diferente. El tibio necesita varias pedaleadas, varios chispazos, varias demostraciones. Pero aún así el Señor no nos quiere en ninguno de estas dos posturas, amada iglesia. Y ahora sí, si puede ir pasando la alabanza, por favor. Espero que hayas podido responder y reflexionar acerca de dónde estás en este día. Espero que con esto te hayamos guiado mejor a ver si has recibido verdaderamente al Rey o no. La Escritura es inspirada por Dios, amén, amada iglesia. Nada está por casualidad, nada está por relleno. Y es curioso porque yo lo veo así, continuando en mi lectura en el Evangelio de Mateo. Lo primero que hace Jesús después de haber entrado en ese cumplimiento de profecía, si tú sigues leyendo, fue la purificación del templo. La purificación del templo. Y te comparto algo de una manera muy paralela, y esto es totalmente extrabíblico. Pero comúnmente nos hemos imaginado a Jesús, ¿verdad?, entrando al templo, porque dice aquí la palabra de los versículos 12 al versículo 16, que Él empezó a ¿qué cosa? A voltear las mesas, ¿verdad? Y lo más común es que siempre nos hemos imaginado a un Jesús como molesto, ¿verdad?, en esta circunstancia, enojado. Pero de alguna forma yo me imaginé a Jesús entrando como Rey y con tanto amor limpiando su casa. Aquí no dice que alzó la voz. Aquí no dice que les gritoneó, que los agarró a patadas. Se presentaba el Rey y dice que se presentaba como manso y humilde. Yo me imagino a Jesús pasando, diciendo: esto no sirve, quiten esto otro, ¿por qué está esto aquí? Y en medio de esa limpieza enseñándoles y diciéndoles por qué no era bueno, porque dice que después de esto Jesús sanó. Dice el versículo 14: y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, ¿y qué cosa? Y los sanó, amada iglesia. El momento de Jesús de cierta forma había
llegado como rey. Y creo que Jesús, así cuando nos encuentra a ti y a mí, cuando nos encontró, Él empezó a limpiar la casa de una forma amorosa, pero de una forma tajante, porque Dios no nos deja, Dios no nos deja como nos encontró. No vivamos en esa mentira. No vivamos bajo esa esclavitud. Cuando el rey nos encontró con amor, trajo su dominio, trajo su gobierno, trajo su reino, trajo su bendición, trajo tantas cosas, pero trajo orden, trajo enseñanza, trajo dirección. Y así como había posturas que les acabo de platicar, la casa aplica igual. Aquel que ha reconocido a su rey se encarga de tener su casa limpiecita para que el Espíritu de Dios repose ahí. ¿O acaso ignoráis, dice la palabra, que son templo del Espíritu Santo? A diferencia del Antiguo Testamento, cuando Dios soberanamente elegía las personas o el lugar en el cual habría de manifestarse, la promesa para nosotros es, ¿sabes qué? A todo aquel que anhele mi presencia y que anhele mi presencia en él, ahí estaré yo, ahí estará mi Espíritu Santo. Pero hello, la casa hay que prepararla, el templo hay que tenerlo ordenado. No seamos como los tibios que a veces nos acordamos de limpiar y otras veces mejor que se quede así sucio. Al cabo es Jesús, no necesita mucho, es humilde. O como los duros de corazón, que ya ni te acuerdas del lugar especial y privilegiado que debe de tener Jesús en nosotros. Concluyo, amada iglesia, Dios sigue presentándose con humildad y amor. No me contestes, contéstate a ti mismo, ¿lo recibirías el día de hoy? ¿Has recibido a tu Rey? Hoy podemos decidir vivir para Él, sentarnos con Él, habitar con Él, estar en Él, empezar a vivir bajo sus principios, bajo sus leyes, bajo su forma de bendecirnos, no bajo nuestras formas, bajo nuestras reglas, y someternos verdaderamente a su autoridad, no a la del pastor, no a la del hermano que predica, no a la del mejor amigo, mejor amiga, a la autoridad de Cristo Jesús. ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Has reconocido al Rey? Es la palabra que Dios puso en mi corazón para hablar a su pueblo el día de hoy. Es un momento hermoso, amada iglesia, estos tiempos. Miren, no está en la palabra y siempre ha sido debatible. Yo soy de abril, yo creo que el Señor nació en abril. Hay unos que dicen que en septiembre, octubre, otros dicen que en marzo o abril. Yo digo que nació en abril, simplemente para sentirme un poquito especial, ¿verdad? Pero el momento que estamos celebrando la Pascua, el Pesach, el Passover, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pero en medio de esos milagros, Dios puso sobre las casas, ¿verdad? Dios mandó que pusiéramos la sangre del cordero para que el actuar de Dios no los tocara. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Recuerdan ese pasaje sobre los primogénitos? Que todo aquel primogénito de esa tierra moriría, pero aquel donde encontrara la señal en la casa, ahí no pasaría, ahí no tocaría el mal. Amada iglesia, no es la sangre de un cordero cualquiera. La sangre de Jesucristo está en ti y en mí, y el poder de la muerte ha sido vencido por Cristo Jesús, y tú y yo somos partícipes de esa victoria. Así que cuando la muerte viene, cuando el enemigo viene, cuando los demonios vienen y ven ese distintivo en ti, no pueden tocarte, porque Dios así lo ha demandado. Así lo ha decidido nuestro Dios. Y hoy celebramos esa sangre en nuestras vidas, la sangre del Cordero de Dios. Ponte.